bendiciones para todos. Sean muy bienvenidos a la escuela ministerial del día de hoy, la escuela de nuestra congregación DMF San Miguel. Yo estoy expectante por este estudio de Efesios, no porque no lo hayamos estudiado antes, sino porque siempre hay algo del Señor y siento en mi espíritu que hay una riqueza de Cristo por experimentar por medio de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Yo estoy expectante de lo que vamos a recibir estos días y te animo a que tú también tengas esa expectativa, no en el hombre de turno que pueda dar la clase, sino en el Señor, en el Espíritu Santo. Amén, el Espíritu de verdad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Nos presentamos delante de ti en esta noche agradecidos, Señor, gozosos, felices, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque creemos que, como dijo David, Señor, veremos tu bondad en esta tierra de los vivientes, que en medio de un escenario donde muchos, Señor, están llenos de pesimismo, nosotros tenemos optimismo, creemos que los mejores días vienen, que las mejores cosas están por suceder, porque nosotros vivimos en novedad de vida, vivimos, Señor, en tu gracia, vivimos en Cristo, nos movemos en Cristo, en ti vivimos, en ti nos movemos y en ti somos. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada amigo que va a conectarse hoy a nuestra escuela, Señor, y te pedimos que todos nosotros podamos aprender un poco más a Cristo. No queremos aprender conocimiento, no queremos adquirir conocimiento, queremos tocar la sustancia, queremos tocar la vida, Señor. No queremos comer del árbol del conocimiento, queremos comer del árbol de la vida, queremos tocarte a ti, Señor, que tú eres nuestra vida. Señor, gracias, te pedimos que tú nos hables en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a ir a la lección número 2 de Efesios. Estamos usando el estudio de lecciones magistrales de Efesios, que escribió nuestro apóstol Lucas Márquez. Es una bendición poder contar con este material. Y estamos estudiando la lección número 2 de Efesios, página número 5, para los que tienen allí las lecciones, página número 5. Y vamos a hablar de las bendiciones que la iglesia recibe en Cristo. Lo primero que nos habla el libro de Efesios es de la bendición, de las bendiciones. Esta palabra que está tan manoseada por la cultura. Bendiciones, bendiciones. Tienen, cuando tú vas por a veces una calle de un barrio no muy bueno, un poco peligroso quizás, sin menospreciar ningún barrio por supuesto, pero cuando tú vas en un barrio peligroso, ¿no? Que quizás hay algunos jóvenes allí que quizás no actúan muy bien, no se portan muy bien, y tú pasas y te dice, bendiciones tío, ¿o no? Bendiciones. Está muy manoseada esta palabra, pero este libro comienza hablando de las bendiciones en Cristo. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 1, del verso 3 al 14. Hay varias cosas aquí. La lección es un esqueleto. Vamos a ir agregando algunas cosas. Así que si quieren pueden ir tomando apuntes, anotando, agregando. Dije que íbamos a leer desde el 3 al 14. Vamos a leer desde el 1 mejor, ya que estamos ahí, ¿para qué vamos a dejar dos versículos fuera? Efesios 1, desde el 1 al 14. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí termina como una sección. Luego en el verso 15, Pablo habla de que debido a todo esto, él ora por los efesios, él ora por los santos que están en Éfeso y también por nosotros. Esa es una segunda sección que ya vamos a leer. Entonces la carta de Efesios, lo primero que trata es con el asunto de las bendiciones. Y el versículo 3 es un versículo que tú tienes que aprendértelo de memoria. Escríbelo en un cuadro, ponlo colgado en tu pared. Este versículo, tú te lo tienes que grabar aquí, escribírtelo aquí, en todos lados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es la esencia del nuevo pacto. Me gusta este versículo. Este versículo tiene que redefinir nuestra mentalidad. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio se trata de que Dios nos bendijo en Cristo. Quiero que anotes esto si es que estás tomando nota. Si no, te voy a dar 1 minuto, 10 segundos para que tomes un cuaderno, para que tomes un lápiz allí y puedas anotar. Entonces, anota esto, el Evangelio se trata de que Dios nos bendijo en Cristo. No es que Dios te va a bendecir. La buena noticia del Evangelio es que Dios ya te bendijo. Fíjate cómo es nuestro idioma, que cuando nosotros nos saludamos, decimos, hola, ¿cómo está? Que Dios te bendiga. O lo cambiamos por, hola, bendiciones. O te deseo bendiciones. Te deseo que Dios te bendiga. Tú deberías decirle, no, lo siento, Dios no me puede bendecir. ¿Cómo así? No, es que Dios ya me bendijo. Nosotros tenemos una mente tan futurista que nosotros no hemos entendido esto. Dios no te va a bendecir. Dios ya te bendijo. Dios no te puede bendecir más de lo que ya te bendijo, porque Dios te bendijo no con una, no con dos, no con 3 bendiciones. Dios tomó todas las bendiciones que existen, todas las que existen en los lugares celestiales, y te las dio en Cristo. Es como que Dios dijo, a ver, voy a hacer un mega pack, una mega promo. Voy a juntar todas las bendiciones que existen en el cielo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios logró para nosotros, su gloria, su poder, su gracia, su riqueza, su longanimidad, su bondad, su amor, su gozo, su paz, todo lo que Dios es. Dios dijo, lo voy a poner dentro de Cristo, y Dios tomó a Cristo y te lo dio. O sea, Dios está diciendo, te estoy dando un don, un regalo. El don del Padre es el Hijo. Así como el Espíritu Santo tiene dones que da a los hombres, a la iglesia, el Padre tiene un don. El don del Padre es el Hijo. Y con Él nos dio todas las cosas. Por eso la palabra dice que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? El Padre nos dio todas las bendiciones que existen en los lugares celestiales, en Cristo. Dios te bendijo a ti y a mí con todas las bendiciones que existen. Yo recuerdo una vez prediqué esto en el programa que yo me habían invitado a participar en Enlace Chile. Me acuerdo que prediqué de esto. No sé si se habrá entendido bien también el espacio que se tiene
es mucho más breve, ¿no? Acá tenemos más tiempo para explayarnos. Dios no te va a bendecir. Bueno, eso le arruina el negocio a los religiosos, ¿no? Que venden las bendiciones, que te intercambian bendiciones a cambio de que tú des algo. Dios no te va a bendecir, Dios ya te bendijo. El Evangelio no es una constante oferta de promesas a futuro. El Evangelio es descubrir todo lo que Dios ya nos dio en la persona de Cristo Jesús. O sea, no es que las bendiciones de Dios estén ahí como a tientas, a ver si hoy día me porté bien o me porté mal. Dios me bendijo. Es un hecho consumado, es una realidad. El tema es hacer este cambio de mentalidad, es lo que a muchos les ha tomado años. Yo diría décadas. Tenemos que examinarnos con qué mentalidad estoy yo entendiendo el Evangelio. El Evangelio se trata de que Dios ya nos bendijo en Cristo. O sea, Efesios comienza derrumbando tal vez todo lo que yo sabía del Evangelio. Todo el Evangelio que escuché, todo el Evangelio de ofertas, de ofertones espirituales. Que tú ibas el domingo a la iglesia y estaban en oferta los autos. Ven acá y pacta con Dios porque Dios te va a dar un auto, Dios te va a dar un carro, un coche, como le quieras llamar, en los distintos países. La próxima semana están de ofertón las casas. Ven ahí, pacta con Dios porque Dios te va a dar una casa y Dios te va a dar esto. Y ahora pacta por tus hijos. Y la otra semana pacta por, si tú quieres una esposa, los solteros, pacta por tu... Siempre un ofertón de bendiciones. Dios no opera así. Dios ya te bendijo. Necesitas un carro, necesitas esposa, necesitas casa, necesitas trabajo. Todo lo que tú necesitas está en Cristo. Y Dios tomó a ese Cristo y te lo dio a ti. Entonces, el tema es que esto se nos revele a nosotros. Todo nuestro disfrute de las riquezas del Evangelio radican en que esto se nos revele, que ya fuimos bendecidos en Cristo. Efesios 1, del 10 al 11, lo leímos. Del 10 al 11 dice que el propósito de Dios era, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Dios, su propósito era reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en los cielos y todas las cosas en la tierra. Esto es maravilloso porque no hay nada que quede fuera de estas dos categorías. O algo está en los cielos o algo está en la tierra, ¿sí? O sea, o algo tiene que ver con lo terrenal o algo tiene que ver con lo celestial. Son las dos categorías. O sea, hay cosas naturales y espirituales. O sea, esto abarca todo. ¿Cuáles serían las cosas que están en los cielos? Las cosas celestiales, espirituales. Por ejemplo, no sé, la gracia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, la unción para ser usado por Dios, hacer milagros, no sé, los dones, la Shekinah, los ángeles, no sé. Piensa todo lo que tu lenguaje evangélico alcanza a describir. Todas las bendiciones, todo lo que está en el cielo, todo eso está incluido en Cristo. O sea, no existe poder fuera de Cristo. No hay gracia fuera de Cristo. No es que hay alguna porción de lo que Dios tenía o de lo que el cielo tenía que haya quedado fuera de Cristo. Todo lo que hay en el cielo fue encerrado en la persona de Cristo. Si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Pero no solo las cosas celestiales, no termina ahí, sino todas las cosas terrenales. ¿Cuáles son las cosas terrenales? Las cosas que tú necesitas para operar aquí y ahora en esta tierra. Y ahí si entra la casa, si entra el auto, si entra esposa, si entra hijos, si entra un trabajo, si entra el tema de dinero, entra todo lo que tú necesitas para operar aquí abajo. Todas esas bendiciones terrenales, todas las cosas que están en la tierra, también fueron reunidas en Cristo. O sea, todo lo que tú puedas llegar a necesitar, tanto lo espiritual como lo terrenal, fue reunido en la persona de Cristo. Y ahora Dios tomó a ese Cristo y lo puso dentro de ti, en tu espíritu. Con todo incluido. Dios te dio el full pack.
todo está incluido en el Cristo que tú ya recibiste. No es que Dios te lo va a dar, es que Dios ya te lo dio. Entonces Dios reunió todas las cosas en Cristo, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, y luego Dios tomó a este Cristo y lo impartió dentro de mí. ¿Qué produce eso? Lo que está en el verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia. O sea que como tú recibiste todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene y todo lo que Cristo logró para nosotros, tú te volviste un heredero de Dios, un coheredero con Cristo. Has heredado una herencia que son todas las inescrutables riquezas de Cristo. Tú ahora eres un heredero. Tenemos que transicionar a una mentalidad de heredero. Tú ya no tienes que tener una mentalidad de pecador arrepentido. Tú eres un heredero, tú eres un hijo heredero de una herencia que ya fue abierta, fue legada, que está operativa y que está disponible. Porque hay muchos cristianos que todavía operan con mentalidad de pecador arrepentido. Aquí estoy, Señor, gusano soy y no hombre. Eso lo dijo David. David nunca tuvo a Cristo morando dentro. David no fue justificado, no fue regenerado, no fue santificado, no fue glorificado. David no tenía todo lo que tú tienes. David no era todo lo que tú eres. Dios te mira a ti y tú eres más agradable a los ojos de Dios que David. Danzando y todo David, él no tenía al Hijo. Tus pecados no habían sido perdonados. Él no había sido hecho la justicia de Dios en Cristo. Tú sí. Interesante, ¿eh? Esto como que nos conmueve, sobre todo a los que llevamos varios años de canuto, varios años de cristiano. Esto nos mueve un poco el piso. ¿Cómo así? Para Dios yo soy más agradable que David, que Moisés, que Juan el Bautista. Por eso Jesús dijo, el más pequeño en el reino es más grande que Juan el Bautista. Porque tú portas la vida del Hijo, tú portas a Cristo. Entonces somos herederos, necesitamos transicionar de una mentalidad de promesa a una mentalidad de herencia consumada y disponible. Somos herederos de Dios. Todo el libro de Efesios se trata de que Dios te dio a Cristo, como consecuencia te dio todas las bendiciones que existen, todas, y Pablo luego comienza a enumerarlas, y que a causa de eso tú eres un heredero de todas estas inescrutables riquezas de Cristo. De eso se trata el libro de Efesios. Colosenses, capítulo 2, Colosenses 2 del 9 al 10, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De esto se dice que en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de lo que Dios es, habita en Cristo. Toda la plenitud de lo que Dios tiene y de lo que Dios logró para nosotros. Todo eso habita en Cristo. Y como ese Cristo te fue dado y está en ti, dice, ahora nosotros estamos completos en Él. Tú estás completo en Cristo. Tú tienes todo lo que necesitas. Y aún mucho más de lo que jamás vas a llegar a necesitar dentro de ti, en la persona de Jesucristo, del Cristo que te habita, este Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Esto es nuevo pacto a la vena. Leer Efesios es leer así nuevo pacto, pero intravenoso. Nuevo pacto, pero ¡pah! Se nos tienen que revelar estas cosas. Tenemos que dejar de leer tanta literatura y volver a leer las Escrituras, leer Romanos, leer Efesios, leer Hebreos, leer Colosenses, leer Gálatas. Se nos revelen estos asuntos fundamentales. Verso 4, Efesios 1:4 dice, voy a leer el 3 y el 4. El 3 y el 4. El 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso quiero agregar una cosa y luego voy a leer esa cita. Entonces había dicho de que todo el libro de Efesios se trata de que Dios nos dio a Cristo, en este Cristo fueron reunidas todas las cosas, por ende Dios nos bendijo de una manera ilimitada en la persona de su Hijo, nos hizo herederos de todas las inescrutables riquezas de Cristo y ahora esas riquezas son nuestra herencia. Por eso Efesios 3:8 dice, Efesios 3:8, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Es la única vez en toda la Biblia que aparece esta expresión así, de esta forma, las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. O sea, Pablo dice, me fue dada la gracia de poder predicar a la gente las buenas noticias de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que para Pablo el evangelio que él predicaba se podía definir como el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Se entiende? Pablo dice, yo ya identifiqué cuál es el evangelio que me fue comisionado a predicar. Y ese evangelio se define como el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuáles son las buenas noticias que tenemos para decirle al mundo? Que si ellos reciben a Cristo y Cristo viene a morar dentro de ellos, van a volverse herederos de todas las inescrutables riquezas de Cristo, de todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene y todo lo que Cristo logró para ellos. Esos son los tres aspectos de las riquezas de Cristo. Apúntalos allí. Todo lo que Dios es, todo lo que el Dios triuno es, o sea, todo lo que el Padre es, todo lo que el Hijo es, todo lo que el Espíritu es, todo eso, todo lo que Dios es, habita en Cristo y habita en ti. Número 2, todo lo que Dios tiene, todo lo que el Dios triuno tiene, su gloria, su poder, su majestad, todo lo que tú puedas imaginar y más, habita en Cristo y habita en ti. Y número 3, todo lo que el Dios triuno logró para nosotros, por medio del ser procesado, a fin de ser el Espíritu vivificante. Porque el Dios triuno fue procesado. ¿Cómo? Enviando al Verbo. Y el Verbo se encarnó, ¿verdad? Luego experimentó el vivir humano por 33 años y medio. Luego murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Él por su resurrección, fue hecho el Espíritu vivificante. El Espíritu que da vida y Él ahora se impartió en nosotros como el Espíritu, para darnos su vida. Y así Cristo ahora vive en nosotros y nos da todas las inescrutables riquezas de su persona. ¿Qué significa eso? Que todos los logros de la cruz ahora son tu herencia. Toda esa es la herencia redentora, la herencia del poder de la cruz. Perdón de pecados, sanidad de enfermedades, libertad de opresión demoníaca, libertad de la pobreza. Todos los logros de la cruz. Todos los logros de la sepultura de Cristo, todos los logros de su resurrección, todos los logros de su ascensión y de su entronización. ¿Qué incluye eso? El derramar del Espíritu Santo, incluye los dones del Espíritu, incluye el poder para aplastar la cabeza del diablo. Muchas cosas. Todos los logros del vivir humano de Cristo, que nos habilita para vivir una vida como la que Él vivió. Todos los logros de la encarnación, en fin. Todo eso es parte también. Tenemos un paquete completo, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios logró para nosotros. Todo eso son las inescrutables riquezas de Cristo. Y tú eres un heredero. Por eso se dice de que el libro de Efesios es el equivalente neotestamentario, es decir, del Nuevo Testamento, del libro de Josué en el Antiguo Testamento. Muchos teólogos dicen eso, porque así como tú lees Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los que se lo han leído, he visto cuando uno en enero empieza el plan de lectura de la Biblia en un año, dura como hasta febrero, pero por lo menos llegaste como hasta Levítico, ¿no? Bueno, tú ves todo el recorrido, 40 años, recorriendo el desierto por 42 lugares diferentes, 42 jornadas diferentes. Hace un par de años, como congregación la estuvimos estudiando, llegamos como hasta la 13, me parece, creo que en la carpeta de audios está como hasta la 13. El apóstol Lucas también estudió, creo que hasta la 15, 16, por allí. Nosotros las dejamos de estudiar porque las estaba estudiando el apóstol y también las dejó allí pendientes de terminar. Pero pueden ahí estudiarlo ustedes también por su cuenta. Les puedo enviar ahí el material y lo pueden estudiar. Hay un libro muy bueno de Gino y a Francesco, que estudia todas las 42 jornadas. Está gratis, él mismo lo publicó gratis. Ya murió el hermano Gino, partió con el Señor. Entonces, volviendo, el tema es que por varios meses estudiamos todo este tema de las jornadas, ¿verdad? El pueblo recorriendo, y cómo nuestra experiencia es esa es una sombra y figura de nuestra experiencia espiritual, de nuestro caminar en Cristo, para arribar a la tierra prometida, ¿verdad? Y cada una de
lugares donde el pueblo acampó es un reflejo de una experiencia espiritual que nosotros experimentamos hoy. Hablábamos de las luchas con la familia, hablábamos de varios aspectos que están allí, los pueden después revisar. ¿Cuál es el punto? Que no hay gloria alguna en recorrer por 40 años el desierto y no entrar a la buena tierra. O sea, la finalidad de recorrer el desierto era entrar en la tierra. Y esa tierra representa al Cristo resucitado con todas sus riquezas. El Cristo resucitado con todas sus riquezas. Él era la buena tierra, no se trataba de Israel. Era sombra y figura. Se trataba de Cristo. Que entráramos en Cristo y disfrutáramos todas sus inescrutables riquezas, que son todas estas riquezas de la buena tierra, ¿verdad? Todas estas riquezas, las vides, los higos, los montes, el cobre, los manantiales de agua, todo eso representa todos estos aspectos de Cristo, todas estas riquezas de Cristo. Por eso que se dice que Efesios es el paralelo de Josué. Efesios es un libro escrito para llevarnos al disfrute de todas estas bendiciones espirituales que Dios ya nos dio en Cristo. Pero que por no saber que Dios nos las dio, dejamos de disfrutarlas. Perdemos el disfrute, aunque ya son nuestras. Aunque ya las poseemos, no las disfrutamos. Tú puedes estar en la buena tierra y no disfrutar las riquezas de la buena tierra, que es Cristo. Para eso se escribió el libro de Efesios, para que se te revele a ti y a mí todo lo que Dios ya nos dio en Cristo. Y ahora sí leo el verso 3 y el verso 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuál es el punto que agrega este versículo 4? Que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Que no solo Dios te bendijo, sino que Efesios te está diciendo, no solo Dios te bendijo, sino que tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo para ser bendecido en Cristo. Eso te vuela los sesos. Eso nuestra mente no lo puede entender. Que Dios nos escogió en lo eterno. En la eternidad pasada, antes de crear el universo, en la mente de Dios, estabas tú y yo, y Dios nos escogió para que un día viniésemos a este mundo, conociéramos a Cristo y Él nos bendijera con todas las bendiciones que existen en los lugares celestiales. O sea, entender esto, ser posicionado en esta dimensión de lo eterno, te hace a ti libre de la dimensión del tiempo. Te hace a ti libre de la dimensión temporal, de la dimensión física. Te hace libre de cualquier cosa que el diablo quiera hacer en esta dimensión, porque tú fuiste bendecido en lo eterno. Cuando Pablo dice en Timoteo, esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero fue manifestada ahora por amor a nosotros. Entonces, de esa bendición estamos hablando. Entender esta mentalidad eterna te libera del temor a Satanás. Los que todavía le tienen miedo a los demonios, a los espíritus, entender que tú en la eternidad, en lo eterno, fuiste escogido en Cristo, te libera del temor a Satanás, te libera del temor a todo lo terrenal, a todo lo temporal, te libera del temor al coronavirus, te libera del temor a la pobreza, te libera del temor a quedar sin trabajo, te libera porque tú ahora caminas en la mentalidad de lo eterno. Entonces es vital entender que hemos sido bendecidos en Cristo. De eso trata el libro de Efesios. Y este extracto que leímos del verso 1 al 14, que está aquí en la lección con rojo, enumera muchas de estas bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado. Y vamos a ir en las próximas clases desglosándolas uno por una. Habla de la filiación, habla de nuestra elección, habla de nuestra redención y hay una serie de bendiciones espirituales. Entonces vamos a pasar acá a la definición de bendición. Estamos en la página 5. No nos hemos ido del tema, por si acaso. Definición de bendición. En el Antiguo Testamento, las bendiciones eran materiales y terrenales. Sin embargo, en el Nuevo Pacto, las bendiciones son espirituales en los lugares celestiales en Cristo.
El término griego para bendición... Paremos ahí un poquito. Vamos de nuevo. En el antiguo pacto las bendiciones eran materiales, eran terrenales. O sea, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, te voy a dar muchos hijos. Eso es en el antiguo pacto. Las bendiciones eran materiales. Dios le decía a alguien, de cierto te bendeciré, Dios le dijo a Abraham. Y Abraham pensó que iba a tener más ganado, más tiendas, más hijos, más dinero, y estaba en lo correcto. Pero en el nuevo pacto las bendiciones son espirituales. Incluyen ciertamente lo material, ya lo dijimos, pero son esencialmente espirituales. Y las bendiciones espirituales son mucho mejores que las bendiciones naturales. El problema es que eso no se nos ha revelado, entonces nosotros como que no nos emocionan mucho las bendiciones espirituales. Si yo fuera y te dijera, tengo una palabra profética para ti, Dios te va a bendecir, tú al tiro te imaginas, no sé, una casa, el trabajo que has estado esperando, esa puerta, es una empresa, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una nueva medida de su bondad. Ah, qué bueno, es como su bondad. Pero cuando Pablo habla de las riquezas de su bondad, de su benignidad, de su longanimidad, para Pablo no era una teoría, Pablo disfrutaba esas riquezas. Pero a nosotros todavía nos emocionan más las terrenales, porque no se nos han revelado las bendiciones espirituales. Las bendiciones terrenales te van a durar 80, 90 años, no sé cuánto vamos a durar, 100 años como mucho, pero las bendiciones espirituales son eternas. El término griego para bendiciones, eulogeo. Eulogeo. Significa hablar bien. Eu significa bien, logos significa palabra. De ahí viene el término castellano elogiar, elogiar. De ahí viene. Significa alabar, celebrar con alabanzas de aquello que se dirige a Dios, reconocer su bondad con deseo de darle gloria a Él, invocar bendiciones sobre una persona, etc. Disfrutamos en la tierra las bendiciones celestiales y esto tiene que ver con atmósfera, carácter y naturaleza de las bendiciones. O sea, las bendiciones son espirituales por su atmósfera, por su carácter y por su naturaleza. Son espirituales porque son impartidas por medio del Espíritu Santo. Y son en Cristo porque Él es la virtud, el instrumento y la esfera en que Dios nos bendijo. Por eso son bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Las imparte el Espíritu en Cristo. Y también incluyen lo material. Pero las principales, cuando tú empiezas a disfrutar las profundidades de la persona de Cristo, lo profundo de Dios. Cuando habla Corintios de que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Hay un conocimiento inicial de Dios, pero también está lo profundo, las profundidades del Hijo, las profundidades insondables del Espíritu Santo. Esas riquezas, de esas riquezas está hablando Pablo. Hechos 17:28, lo mencionábamos hace un momento, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea que en Cristo vivimos, en Cristo nos movemos y en Cristo somos. Él es la buena tierra en la que nosotros entramos. Él es el verdadero Canaán. Y a través del libro de Efesios queremos experimentar todas esas inescrutables riquezas de la buena tierra que es Cristo. Nosotros no vivimos en nosotros mismos, sino en Cristo. Ahí Amandita está haciéndose notar. Ella también vive en Cristo. Despertó Amandita. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él. Es el deseo de Pablo. Y dice, yo quiero ser hallado en Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Dónde te encuentran a ti los problemas? ¿Dónde te encuentra a ti las situaciones, el quedar sin empleo, el coronavirus? Nos podemos contagiar de coronavirus. Veo por ahí a la hermana Betty con el hermano Daniel que se contagiaron y ya están sanos para la gloria del Señor. Están bien. Pero ¿qué pasa si te contagias de coronavirus? ¿Dónde te va a encontrar? ¿Te va a hallar en Cristo
o te va a hallar en ti mismo o en el mundo, en el sistema. Pablo decía, yo quiero ser hallado en Cristo. Colosenses 2, 7 y 8 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, dice aquí que estamos arraigados y sobreedificados en Cristo. Él es la buena tierra, y tú y yo somos árboles arraigados en Él. Amén. De eso se tratan las bendiciones. Ahora, a grosso modo, ¿no? Después las vamos a ir desglosando en las próximas clases. Ahora bien, para ver las bendiciones terrenales no necesitas revelación. O sea, si yo te llego a tu casa y estaciono ahí no sé, ¿qué auto es bueno? Yo ni siquiera sé de marcas de auto, imagínate. ¿Qué auto es bueno? No sé, un Jeep, un Jeep. Digamos un Jeep, pero un Jeep marca Jeep. Un Jeep marca Jeep o un Audi, no sé. Llego y estaciono un auto caro frente a tu casa y te entrego las llaves. Tú no necesitas mucha revelación para entender que te estoy regalando un auto, ¿verdad? No vas a pensar que te lo estoy prestando. No necesitas revelación para ver las bendiciones materiales. Pero sí, para ver las bendiciones espirituales en la iglesia necesitas revelación. Por eso Pablo ora en este primer capítulo de Efesios, y vamos a leer ahora del verso 15 al verso 23, donde Pablo ora por la iglesia en Éfeso, ora por los efesios, y es una oración que el apóstol hace por todos nosotros. Esta es la oración apostólica, las oraciones apostólicas en la Biblia, que Pablo ora para que el Señor alumbre nuestros ojos y se nos revele todas estas cosas que Dios ya nos dio en Cristo, que se me revele. Revelación es una palabra clave. La revelación es cuando Dios te revela algo y tú lo ves, se te hace claro. Es como los que somos más antiguos, sacábamos fotos con el rollito este, ¿se acuerdan o no? Teníamos 28 fotos para todo el paseo. Los que eran más pudientes compraban 2 rollos, tenían el doble. Compraban, se le acababa uno, lo sacaban con cuidado y ponían el otro. Y uno tenía ahí 28 fotos para poder sacar en todo el paseo. Y uno sacaba fotos, tú no sabías cómo resultaban las fotos. No sé si se acuerdan los más viejos, yo me acuerdo de siendo niño que sacaba fotos y miraba por ese hoyito chiquitito ahí. Y yo no sabía si la foto salió bien o mal. Uno no sabía si la gente salió con los ojos cerrados. Hasta que tú las revelabas, tú no tenías cómo saber. Incluso si tú sacabas el rollo y tú abrías el rollo y tú lo mirabas hacia contraluz, tú veías unos monitos dados vueltas, medios negros, azules, rojos, no se veía nada. Pero cuando tú revelabas esa foto, cuando le llevabas al técnico y te la revelaba, tú la veías, ahí veías bien, ¿verdad? Eso es que algo se te revele. Revelación viene de correr el velo. Revelación, de correr el velo que te impedía ver algo. Entonces, cuando yo me enfrento a la palabra, hay gente que dice, yo pastor, yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo tampoco la entiendo. No es que mi mente esté habilitada para entender la Biblia. No, sino que el Espíritu Santo es el que decide revelarme a mí la Biblia, revelarme la palabra, revelarme a Cristo. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo revelación. Él es el Espíritu de revelación y el Espíritu de sabiduría. Eso es uno de sus nombres. El Espíritu Santo tiene muchos nombres. Él es el Espíritu de gracia. Él es el Espíritu de poder. Él es el Espíritu de amor. Él es el Espíritu de verdad o de realidad. Y Él también es el Espíritu de revelación y el Espíritu de sabiduría. Mira, vamos a leer Efesios capítulo 1 del 15 al 23. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Y aquí está la oración, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo oraba por los efesios, así como tú oras por otros hermanos y otros hermanos oran por ti. Ahora sería interesante ver por qué oraba Pablo. Tal vez no es lo mismo por lo que yo estoy orando por mis hermanos. O sea, tal vez si yo amo orar y quiero servir a Dios en la oración, debería aprender cómo orar o por qué orar. Y aquí vamos a ver por qué oraba Pablo. Pablo dice, yo oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ves? Pablo oraba para que Dios nos diera espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Hay un nivel más alto que el creer y es el saber, porque viene de la experiencia, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, número 1. Número 2, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número 3, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ya vamos a explicar todo eso, la cual operó en Cristo, sigue en el punto 3, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en esta era, sino también en el venidero, cuando Cristo venga, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremendo, Pablo. Yo sé que Efesios parece intimidante porque tira muchas cosas una tras otra y en vez de haber un punto seguido, un punto aparte, es como coma, 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 y te tira más cosas y más cosas, coma, más cosas, punto y coma, más cosas. Es como que Pablo, disculpando la expresión, es como que él vomitara muchas cosas, como que no pudiera, es como un impulso incontrolable de querer expresar tantas cosas en poco espacio. Y escribe, Entonces Efesios es, sobre todo el capítulo 1, es un tanto así desordenado, es un tanto como un impulso, una emisión del Espíritu. Él empezó a hablar, seguramente alguien tomaba nota de lo que él estaba diciendo y él empezó a hablar por el Espíritu, todas estas cosas. Y nos toca ahora ir poco a poco, frase por frase, examinando todo lo que está aquí contenido, pero vamos a ir poco a poco y lo vamos a ir entendiendo. El Señor lo va a ir haciendo entendible para nosotros. Amén. El Señor lo va a ir haciendo entendible para nosotros. No es tu mente natural, no es mi mente natural. Ninguno de nosotros está capacitado para entender estas cosas, porque no se entienden con la mente, se entienden con el Espíritu. Amén. Y tú tienes un espíritu regenerado donde mora Cristo, donde mora el Espíritu Santo. Y ese espíritu tuyo es completamente capaz por el Espíritu Santo de entender las cosas espirituales. Por eso Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, las cosas espirituales las vamos a hablar con palabras espirituales a la gente espiritual, a tu espíritu, a esa parte de ti que es espiritual y que está habilitada para entenderlas. Amén. Entonces Pablo dice, yo oro para que Dios les dé revelación. Pablo no ora, no sé, para que no... Piensa en todas las cosas por las que nosotros oramos, ya sea por nosotros o por otros. Pablo dice, yo oro que Dios les dé revelación, porque yo sé que si Dios les da revelación de quiénes son en Cristo y de todo lo que ustedes ya tienen en Cristo, todos los asuntos domésticos por los que yo pudiera orar por ustedes, todos esos problemas domésticos que yo sé que tienen, se van a solucionar solos, se van a solucionar de forma automática cuando se les revele Cristo. Ese es el tema. O sea, tu mayor urgencia no es una respuesta a un problema inmediato doméstico. Vamos a decirlo de forma más clara, tu mayor urgencia no es que Dios te responda a tu problema económico. Tu urgencia es que se te revele Cristo. Porque cuando se te revela el Cristo de gloria que tú tienes dentro y que ese Cristo suplirá todo lo que a ti te falte conforme a sus riquezas en gloria, tú ya nunca más vas a ser pobre. Tu problema no es una enfermedad que tú puedas enfrentar. El problema es que se me revele Cristo, que se me revele que por sus llagas fuimos nosotros curados. El problema no es que no sé, que tengo un problema, que mi jefe y que mi hijo y que no sé qué. El problema es que se me revele Cristo. Entonces Pablo dice, yo les voy a ahorrar tiempo a ustedes.
Y también me voy a ahorrar tiempo a mí. Yo no voy a orar por ustedes como apóstol, dice Pablo. Yo no voy a orar por ustedes por asuntos domésticos. Yo voy a orar para que se les revele Cristo, para que Dios les dé revelación. Si estuviéramos en el lugar físico, yo te pediría que le digas al que está a tu lado, Señor, dame revelación. Necesitamos pedirle, Señor. Tu mayor necesidad es revelación. Que se te revele lo que tú ya tienes en Cristo. Las bendiciones que ya tienes, se te revele quién es el Cristo que tú portas. Esa es tu mayor necesidad. ¿Sí? No es que Dios te resuelva el problema doméstico. Y la revelación de Cristo te va a resolver el problema que tú tienes. Y a veces Dios te deja el problema ahí. ¿Para qué? Para impulsarte a buscar más revelación de Cristo. Y cuando se te revele Cristo, esa revelación va a traer respuesta a tu problema. Necesitamos revelación. Revelación es una palabra muy importante cuando hablamos de nuevo pacto. Revelación. Y la revelación sigue siendo un acto unilateral de parte de Dios. Dios decide cuándo revelarme algo. Yo no puedo acceder a la revelación con mi mente natural. Es el Espíritu Santo el que me revela a Cristo. Por eso debemos pedir revelación. Y Pablo ora que se nos revelen 3 cosas que no las vamos a explicar hoy, porque no podemos explicar el libro completo en una clase, ¿no? Estamos haciendo un estudio. Pero apúntalas allí o subráyalas en tu lección. 3 cosas que se me deben revelar. Número 1, la esperanza a que Él nos ha llamado. La esperanza. La esperanza. Número 2, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una herencia doble aquí. Que Dios es nuestra herencia y también nosotros somos la herencia de Dios. Y número 3, la supereminente grandeza de su poder según la operación del poder de su fuerza. O sea, en otras palabras, el poder de la resurrección que ahora opera en nosotros. Imagínate, Pablo dice, yo oro para que se les revele el poder que ya actúa en ustedes. ¿Para qué? Para que se manifieste. Amén. O sea, todo el nuevo pacto se trata de que tú descubras lo que tú ya tienes dentro para que se manifieste. Dentro no en mi hombre natural, sino en la persona de Cristo que mora en mi espíritu. Vamos a establecer un punto aquí en la lección. Leemos, dice, Romanos comienza desde la perspectiva de los pecadores terrenales, pero Efesios comienza desde la perspectiva del propósito eterno, celestial. Efesios nos introduce en la eternidad en los lugares celestiales. Entonces esta diferencia es muy importante, y lo mencionábamos ayer en la casa iglesia. Romanos comienza con la depravación del género humano. En Romanos 1 habla, por ejemplo, y dice, los hombres cambiaron el uso natural, habla de un montón, dice que adoraron a cuadrúpedos, reptiles, y habla de toda clase de pecados que la humanidad ha cometido para mostrarte de que no hay salvación, no hay esperanza fuera de Cristo. La raza humana está depravada, está desahuciada. Luego te contrasta con los religiosos que también están perdidos. Y luego te presenta a Cristo. Y Romanos habla y dice, no hay ningún justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Pero luego te presenta a Cristo. Y por medio de Cristo podemos ser justificados. Y luego somos santificados. Y todo el proceso, desde que tú recibes a Cristo, te lo relata Romanos. Por eso también ya estudiamos Romanos. Los que no participaron pueden escuchar los audios. Por interno los pueden pedir, están los audios colgados ahí gratis en internet. Entonces, eso es Romanos, pero Efesios no comienza allí. Efesios comienza en lo eterno. Efesios comienza en la dimensión eterna, en la eternidad pasada, donde yo fui elegido en Cristo para ser bendecido con toda bendición espiritual. Eso fue antes de que yo pecara. Esto es un misterio. No intentes entenderlo con tu mente. Yo no lo intento tampoco. Nuestra mente no da para entenderlo. No lo intentes. Yo sé que igual lo vamos a intentar, pero nos vamos a rendir. Nuestra mente no lo puede entender. No puede.
El problema de muchos teólogos es querer entender con la mente lo que solo se entiende con el espíritu. Por eso Pablo dice, por la fe entendemos. Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Tú por la fe, con el espíritu entiendes. La mente luego se suma a eso. Entonces, dice acá Pablo en Efesios, de que antes de que yo pecara, o antes de que yo hiciera lo bueno, o sea, antes de que yo hiciera lo bueno o lo malo, antes de que Dios me creara, antes de que Dios creara a Adán, antes de que Dios creara el universo, Dios sabía que Él me iba a crear. En la eternidad pasada, en la mente de Dios, yo existía y Dios me escogió para ser santo y sin mancha delante de Él, ser adoptado como un hijo suyo, por el puro afecto de su voluntad. Eso es gracia. Eso es inexplicable. 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 Es decir, si Dios me hubiese escogido por ser bueno, eso tendría alguna lógica humana, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, me tocó en lo natural, por ejemplo, alguna vez ejercer una jefatura. Cuando tú eres jefe y tienes que suplir un cargo de mayor responsabilidad dentro de un grupo de personas, tú eliges al más bueno, tú eliges al mejor, no eliges al peor. Esa es la lógica humana. Ahora, uno también podría decir, bueno, pero como Dios tiene gracia, Él elige el peor. Es que esto va más allá. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que yo hiciese lo bueno o lo malo, yo fui escogido en Cristo. Vamos a hablar después todo un capítulo de eso, pero quiero llamar tu atención a esto. Efesios comienza en la eternidad pasada, con el propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Luego Dios envía a Cristo a morir, resucita, entrega esta herencia, y todos los santos hemos recibido esta herencia, y ahí te posiciona Efesios. Efesios te posiciona en lo eterno. Entonces Efesios nos introduce en la eternidad en los lugares celestiales. Gálatas trata con el contraste de Cristo con la religión. Recuerdan que Gálatas habla de la economía de Dios. Filipenses trata con el hecho de experimentar a Cristo o de disfrutar a Cristo. Y Colosenses trata con el hecho de Cristo como la cabeza. ¿Se acuerdan que hablábamos de este ejemplo del avión? Es como un avión donde la carrocería es Gálatas, es la economía de Dios. Las dos alas son Efesios y Colosenses. Colosenses nos revela a Cristo. Efesios revela a la iglesia, nosotros, quién somos en Cristo. Y bueno, gracia y paz. Efesios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz son nuestro disfrute de Cristo. Habla de nuestro disfrute de Cristo. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Tiene que ver con lo que dice acá, gracia y paz. Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia, nuestro disfrute de Cristo. Gracia y paz es el resultado de la era en la que nosotros vivimos, de la dispensación, o como le quieras llamar, ¿no? No estoy encuadrándolo en un modelo, pero en esta era de la iglesia en la que nosotros vivimos, después de la obra consumada de Cristo en su cruz, resurrección y ascensión, el resultado es gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. La gracia, vamos a hablar, parece un poquito acá de la gracia, no sé si algo está en el bosquejo de la gracia. Tiene que ver con Cristo impartido en nosotros para que lo disfrutemos. Y la paz tiene que ver con que Cristo eliminó todos los problemas en el universo. Con que Cristo venció a Satanás en esa cruz. Con que Cristo hizo la paz. Por eso Isaías capítulo 9 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Vamos a hablar un poquito más del significado de la palabra bendición. En el griego dijimos que era hablar bien de alguien, ¿no? Eulogeo.
elogio, es decir, bendito, loado, alabado. Elogios, palabras y expresiones buenas. Una alabanza en el más alto nivel. Tenemos dos bendiciones nosotros. Por un lado, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una exclamación de alabanza a Dios. Bendito sea Dios. Había un predicador que decía, bendito sea Dios. G. Ávila, que está con el Señor también. Y Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que Él, a su vez, nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En esta elevada alabanza, Pablo no dice bendito por su misericordia, sino bendito por su gracia. La gracia es más que la misericordia. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Ahora bien, tenemos dos fuentes de adulteración en la alabanza. ¿Cómo es nuestra alabanza hoy? Número uno, los católicos, dice acá, han mezclado el nuevo pacto con los ritos del antiguo pacto. Por ejemplo, si tú vas a una misa, tú ves que el sacerdote ahí tiene incienso. El incienso, eso, los apóstoles nunca usaron incienso, eso es del antiguo pacto. Mezclaron el nuevo pacto con antiguo y además con tradiciones paganas de otras religiones. Y los cristianos o los evangélicos nos regresan a la alabanza de los salmos. También volvemos al viejo pacto. Entonces cantamos, gusano soy y no hombre. Cantamos, ¿quién subirá al monte de Jehová, el limpio de manos y puro de corazón? Cantamos cosas que, está bien, hay algunas cosas que aplican a nosotros, pero otras quizá no. Por ejemplo, en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice que la misericordia del Señor es para siempre. Eso está en Salmos, ¿verdad? Dice, porque para siempre es su misericordia. El tema es, no estamos menospreciando la misericordia, ni anulando la misericordia, ni anulando las Escrituras, por favor. Lo que estamos diciendo es que el Nuevo Testamento introduce la gracia, y la gracia es mayor que la misericordia. Efesios 2, vamos a adelantarnos un poquito, Efesios 2, del 4 al 10, habla de la misericordia y habla de la gracia. Dice, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ves? Aquí entra la gracia, la misericordia y la gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Los lugares celestiales es una expresión típica de Efesios. Es allí donde Efesios quiere posicionarte, en los lugares celestiales en Cristo. No solo que sepas que estás allí, sino que operemos desde esa dimensión para resolver los asuntos domésticos en los cuales nos movemos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Ves? Las abundantes riquezas de su gracia. Esto es un sinónimo de las inescrutables riquezas de Cristo, pero puntualmente está hablando de las riquezas de la gracia. O sea, imagínate, para nosotros la gracia es gracia nomás. Para Pablo es un abanico de riquezas incluidas en la gracia. Es inagotable. No creas que hemos agotado este tema de la gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no es por misericordia, es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces quiero explicar esto un poco. Misericordia es que, por ejemplo, yo voy por la calle y veo a un mendigo pidiendo limosna, y yo voy y le doy una limosna. ¿Por qué? Porque fui movido a misericordia. Yo no tengo ninguna obligación de hacerlo, ninguna obligación legal, ni ética, no estoy obligado a hacerlo. Pero yo se lo doy por misericordia. Tal vez, incluso yo tal vez conozco a esa persona. Nos ha pasado, ¿no? Que a veces conocemos a alguna persona que yo sé que él se va a gastar eso en alcohol. Me está mintiendo, no es para comer.
se lo va a gastar. Pero uno, es tanta la misericordia que uno dice, toma, aquí tienes. Y además uno va y le compra un pancito. No sé si les ha pasado. Eso es misericordia. Por eso que misericordia viene de cordia, que es cardia, corazón. Es que mi corazón es movido por la miseria de alguien. Eso significa misericordia. Pero la gracia es que todo lo que tú tienes está a disposición de tus hijos y es de ellos. Y ellos no se sienten indignos de usarlo porque es de ellos. Es tan de ellos como tuyo. Tus hijos van al refrigerador, sacan comida y no se sienten mal por hacerlo. No se sienten indignos ni siquiera porque se portaron mal media hora antes. Ellos van y comen y sacan y usan porque es su casa, es suyo. Es su herencia, les pertenece a ellos tanto como a ti. Eso es gracia. Entonces, Dios ocupó, son como los dos brazos de Dios. Dios ocupó su misericordia para atraernos, pero también ocupó su gracia. Podríamos decir que en el antiguo pacto, Dios principalmente operó a través de la misericordia. Pero ahora, en el nuevo pacto, Dios opera principalmente a través de la gracia. Estamos en la era de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿por qué decíamos que Dios en el antiguo pacto operó bajo la misericordia? Porque Dios no tenía ninguna obligación legal para con el hombre. Dios no tenía ninguna obligación de bendecir al hombre, no tenía ninguna obligación de sanar al hombre, no tenía ninguna obligación de cumplir alguna obligación legal. Cuando, por ejemplo, en el antiguo pacto Dios sanaba a alguien, Dios lo hacía por pura misericordia. En el nuevo pacto, cuando Dios sana a alguien, lo hace porque esa persona está en Cristo. Y dice la palabra de que por su llaga fuimos nosotros curados. No es lo mismo. En el Antiguo Testamento Dios te bendecía por misericordia. En el Nuevo Testamento Dios te bendice porque tú eres su hijo. Es tu derecho legal. Dios antes no estaba obligado a bendecir al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era pecador. Ahora tú no eres pecador, ahora tú eres hijo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Dios te ve a ti, Dios ve a Cristo. Eso se te tiene que grabar en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Dios me ve y es como si viera a Cristo. Tremendo. Entonces, si Dios me ve de esa forma, Dios ya no ocupa su misericordia para bendecirme a mí. Dios ocupa su gracia. Que todas las riquezas del Padre ahora son mías y están a mi disposición. Yo voy a ir al refrigerador de Dios a sacar lo que yo quiera. Incluso si hace media hora me equivoqué, cometí un pecado, yo no quería, pero le fallé al Señor. Tampoco es que uno va a andar pecando deliberadamente por la vida, no. Pero le fallé al Señor, yo no quería, pero yo voy igual y disfruto de sus riquezas porque yo disfruto de las abundantes riquezas de su gracia. Entonces la misericordia es la mano de Dios que me atrajo a Él. Me trajo cuando yo era un pecador inmundo, un delincuente. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dios me tomó y me trajo a Él. Eso es misericordia. Y Dios me regeneró, me justificó y ahora me impartió su gracia. La gracia es Cristo impartido dentro de mí como mi vida para que lo disfrute. O sea, la gracia no es una dispensación, la gracia no es una doctrina, la gracia es una persona y es Cristo impartido en mí para que lo disfrute. O sea, la misericordia me atrajo, pero ahora Dios ya no ocupa más su misericordia para conmigo. Ahora ocupa su gracia. Por eso dice, gracia y paz. Ese es el efecto de estar en Cristo, es el disfrute de Cristo hoy. Disfruto de su gracia, de todas las riquezas de su gracia y disfruto la paz que obtuvo la victoria absoluta de Cristo. Qué impresionante, qué tremendo es la gracia. Por eso que de ese contexto se entiende lo que escribe acá el apóstol. Dice, hablar de su misericordia corresponde al concepto natural, pero hoy nos encontramos en los lugares celestiales, en la eternidad, en el corazón de Dios y en su propósito. O sea, no es que la misericordia ahora es mala, no. ¿Por qué hablar de misericordia ahora corresponde al concepto natural? Porque cuando yo no entiendo la gracia, cuando yo no entiendo este posicionamiento que Dios hizo conmigo en los lugares celestiales, en la gracia, en la justicia de Dios en Cristo, yo sigo hablando de la misericordia y apelando a la misericordia y pensando que Dios todavía trata con el hombre como trataba en el antiguo pacto, con su misericordia,
que la gente oraba a ver si es que Dios me escucha o no me escucha. ¿Será que, Señor, si es que es tu voluntad, si es que a ti te place? Así oraba la gente antes. Ahora tú oras sabiendo lo que Dios ya te dio en Cristo para que eso se manifieste en ti. Tú le pides a tu papá lo que ya es tuyo, por derecho, es tu herencia. Es muy diferente. La gente antes oraba sin saber si Dios iba a responder o no. Tú sabes que a ti tu Padre te va a responder. Entonces, cuando no entendemos esto, tenemos predicadores que desde el púlpito predican condenación, predican juicio, predican de la misericordia, sin entender que hoy nosotros operamos en la gracia, que nos encontramos, como dice aquí, en los lugares celestiales, que estamos en el lugar donde Efesios nos quiere ubicar, que es en la eternidad, en el corazón de Dios y en su propósito. Tampoco es que la misericordia es mala. Hay un lugar por allí, me parece que Pedro dice gracia, misericordia y paz. También, sin duda, nunca vamos a dejar también de necesitar de su misericordia. El Dios de los judíos es el Dios de la creación, pero el nuestro es el Dios de la encarnación. No es que haya dos dioses, por favor, no lo malinterpreten. Hay un solo Dios, pero en la era de la ley se reveló como el Dios creador, porque Él es el creador, pero ahora ese Dios se encarnó. Y también ese Dios ahora se encarnó y vino a morar dentro de nosotros por medio del Espíritu. Por eso Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios nos bendijo. Ya dijimos que bendecir es eulogeo, hablar bien. Dios nos bendijo, o sea, Dios habla bien de nosotros en el nuevo pacto. Dios a ti te bendijo. Así como tú bendices a Dios, bendices el nombre de Dios, Dios bendice tu nombre. Dios habla bien de ti. Yo no sé cómo tú te miras a ti mismo, pero Dios te mira con buenos ojos. Yo no sé cómo tú hablas de ti mismo. Se me quedó grabado una vez un hermano que decía, yo soy gusano y no hombre, citando a David. Yo no soy ningún gusano. Yo soy un hijo engendrado, heredero, sentado en lugares celestiales, la justicia de Dios en Cristo. Yo no soy gusano. No. Evidentemente, si peco y que peco, me arrepiento y le pido perdón al Señor, tampoco nos deleitamos en el pecado, si no, no hemos conocido a Cristo. Pero entendemos quién somos, nos miramos como Dios nos ve. ¿Cómo hablas tú de ti mismo? Dios habla bien de ti. Apocalipsis 22:14, estamos ya terminando. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, tú eres un bienaventurado, tú eres un bendecido. Dios nos dio 3 categorías de bendiciones. Número 1, las bendiciones de la creación, el aire, la nieve, el sol, todo eso disponible para ti. Número 2, las bendiciones de la redención, el perdón de pecados, la justificación, bueno, todo lo que involucra la redención, es muy amplio. Y número 3, la redención, ojo, tiene que ver mucho con la cruz. Y número 3, la regeneración, que tiene que ver con ahora Cristo como el Espíritu impartido dentro de ti. En la regeneración, cuando Dios te impartió su vida, Él nos impartió su naturaleza y su persona. O sea, una cosa es que tú seas perdonado, declarado justo, y otra es que Dios mismo venga a vivir en ti y te imparta su vida y su naturaleza. En consecuencia, disfrutamos al Creador, al Redentor y al Padre. Como Él me engendró y me regeneró, Él es mi Padre. Solo un pequeño resumen, ¿no?, de las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Esa es la lección de hoy. ¿Qué les parece? ¿Estuvo buena o no? Así que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos has posicionado en este ámbito llamado Cristo. En este ámbito llamado las inescrutables riquezas de su gracia. Señor, te pido que haya una transición en nuestra mente, que nuestra mente pueda transicionar, Señor, de todo lo terrenal a lo celestial. Padre, de todos los asuntos, señores, naturales, Señor, de la mente natural a la mente celestial, Señor, de una mente de esclavo, de una mente de pecador, podamos, Señor, ahora tener una mente de hijo heredero, Señor, de tu gracia. Señor, yo te pido que
tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Espíritu Santo, solo tú puedes revelarnos tu gracia, solo tú puedes revelarnos a Cristo. Revélanos tus riquezas, Señor, revélanos tus riquezas. Revélanos esta dimensión gloriosa, Señor, que es las inescrutables riquezas de Cristo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Nos unimos a este grito de alabanza, de exaltación que hace Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, no podemos sino agradecer y adorarte, Señor, y lo haremos por toda la eternidad, Señor, en la Nueva Jerusalén. Adorarte y exaltarte por todo lo que tú nos has dado. Revélanos cada día un poquito más de todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Hay muchos que están ahí en sus casas y su espíritu está profundamente tocado en este momento por estas palabras que están aquí en Efesios. Es como que tu espíritu se empieza a dar cuenta de muchas cosas y percibo algunos diciendo, ¿cómo yo nunca vi esto antes? Esto estaba aquí, esto es tan glorioso. Todo comienza a calzar, todo comienza a hacer sentido. Señor, qué glorioso es cuando tú, Espíritu Santo, corres el velo y nos revelas a Cristo. Danos más revelación, danos más luz, Señor. Muéstranos lo que todavía nos es oculto. Queremos conocerte más, Señor. Gracias, Cristo, por tu gracia. Bendecimos tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.